Hoy amanecimos frente a los nevados de Chillán. Todo esto aquí son los nevados de Chillán y hemos pasado la noche aquí con Sebastián, que está adentro porque hace mucho frío. El sol no nos acompaña, pero tengo que decir, pensaba que iba a ser mucho más frío esta noche porque aunque se ve nieve atrás, yo no creo que las temperaturas fueron bajo de cero. Yo creo que se quedó en positivo, así que pudimos dormir bien. No sé si ven, ahí hay una estación de esquí. Ahora vamos a ir a subir con Panchito, vamos a ver qué hay allá. Hay más cosas, igual ahí hay. Vemos una parte sin nieve, con humo saliendo. Vamos a ver. Pero sé que hay varias cosas para ver. No es agua de termas. No es agua de termas. Vamos manejando de camino y hoy día Clemó tiene una prenda nueva para mostrar. Se está adaptando al nuevo clima, ¿eh? Sí, que ya estamos en modo nieve, Sebastián. No sabemos qué está pasando. Hay una fila ahí gigante. Parece que no sabemos si vamos a poder ingresar arriba. Vemos que tiene pequeña dificultad. Yo creo que van a haber varios tropezones de camino. No, no. Se ve complicado. Ya empezamos nuestro camino hacia el volcán Chillán, pero encima de las ramas queda la nieve depositada. Como que va guardando la nieve como en sus brazos. Es que sí, eso, los árboles van guardando como se acumulan los troncos así. Y también vemos la estación de esquí. Ahí como la gente haciendo esquí. Y nosotros vamos subiendo al lado. Y nosotros sin teleférico, que ahí hay un cable, un teleférico, pero nosotros vamos caminando. Sí, nosotros somos deportistas, así que vamos a seguir caminando. Bueno, un estereotipo que quiero también romper, que siempre me dice, ay, tú eres francés, entonces sabes esquiar. Y bueno, no, nunca en mi vida esquié. Y todos los franceses no saben esquiar, porque yo vengo del norte de Francia y no hay montañas en el norte de Francia. Así que eso es un mito, que todos los franceses saben esquiar. No es cierto, aunque muchos saben esquiar, sí, pero yo no. ¿Tú ya esquiaste? Yo creo que hay también un mito que romper, que todas las personas del sur saben esquiar. No, eso es mentira. Ese mito no existe. Pero no, yo no sé esquiar, lamentablemente, pero me gustaría mucho, así que tal vez en algún video de esto me ven esquiando y yéndome de cabeza contra la nieve, tal vez. Nos encontramos con pequeñas estalactitas. Estalactitas. Voy a coger uno, a ver qué tal. Tac. Así es uno pequeñito, una pequeña estalactita que la vamos a degustar. Este lugar en sí es un poco especial porque nosotros con Sebastián venimos hace 2 años atrás. Vinimos exactamente aquí en los nevados de Chillán. Y yo me acuerdo que la primera vez estaba muy asustado. Porque, bueno, hay que saber, atrás de mí aquí tenemos el volcán Chillán. Y ese volcán hizo erupción en 2016. Y nosotros cuando lo visitamos en 2021, aún había explosiones que salían del volcán. Como con champiñones de humo y hacía un ruido muy fuerte. Y cada 5 minutos había explosiones. Y bueno, yo nunca había visto esto en mi vida. Yo estaba muy asustado, pensaba que el volcán estaba en erupción y la primera vez que lo vi pensaba que teníamos que huir, escapar porque iba a ser peligroso, etcétera. Pero no, es como
Era completamente normal como ver a gente esquiando encima del volcán mientras salían esas explosiones, pero era muy impresionante. Y ya igual vemos que hoy en día ya no tiene esas explosiones. Bajaron la vigilancia a alerta verde, que es lo mínimo, porque sí, igual hay un seguimiento de los volcanes en Chile, imagino que en todos los lugares volcánicos, y este volcán supuestamente es tranquilo en comparación con otros. Tengo mi lista roja de lugares donde no ir. El de Villaricá, el volcán Villaricá es el más peligroso de Chile. También el de Calbuco, que está cerca de Puerto Montt. Pero vamos para allá, ¿no? Sí, pero cruzamos los dedos. Igual yo creo que pueden un poco prevenir supuestamente una erupción, ¿no? Entonces no hay que preocuparse tanto. Que aún hay cosas de esa erupción. Ahora vamos a subir, vamos a ver. ¿Qué pasó? Hemos llegado en las fumarolas. Hay un olor a azufre o huevo frito. Ahí es toda una zona sin nieve porque abajo está tan caliente y me encuentro impresionante. Y casi igual da miedo con la naturaleza lo que hace, lo que crea. Bueno, de aquí sale también agua hervida y por eso igual los van sacando con tuberías y después las tuberías que llevan hasta unas termas que van creando como unas piscinas artificial donde la gente igual se puede bañar en agua muy caliente, ya imaginan. Eso como ahí, de aquí sale agua hervida que si la tocamos nos quemamos. Ahora le vamos a lanzar una pequeña bola de nieve a Sebastián. Pequeñita. ¡Ay, ya! ¡Listo! 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 Ya paramos. Well, I'm a sinner, and it's too good to be true. You put the blame on me. Yeah, when I touch your ego, you put the blame on me. Yo no soy de ponerme en los lagos helados, no soy tan loco. Quiero pasar a una estación de servicio para una ducha de agua caliente, ilimitada, bien cómoda. Yo prefiero 1000 veces una ducha caliente a un lago, Sebastián. Ahora nos hemos desviado de la ruta principal para encontrar un lugar para pernoctar, porque ya la noche está llegando. Y nos hemos un poco perdido en unos pueblos y aquí supuestamente, bueno, había que cruzar un río, pero no hay puente, parece que es como con una pequeña balsa, un pequeño ferry. De hecho, mira aquí, cuentan como la historia de la balsa. Balsa Acero Negro, un siglo acercándonos. Su origen se remonta a octubre de 1906. Crearon como esa balsa así. Ay, qué pena, la quería tomar. Y además parece que era gratuito. Un servicio gratuito. Y bueno, ya creo que imagino por qué ya no funciona. Me imagino por las inundaciones que hubo. Ya vemos los árboles como se cayeron todo aquí. Creo que se llevaron todo. ¡Uy! Y ahí está la balsa que vamos a tomar, que funciona con un cable. Así nos va, no sé muy bien cómo, tirando, y supuestamente los autos podían pasar. Sí, no se ve bien. Se ve bien la típica. Yo al principio pensé que era un puente, los restos de un puente, pero No, es la balsa. no es la balsa. De hecho, chicos, casi les mostramos la balsa. Los árboles se cayeron en el cable que hacía funcionar la balsa, así que obviamente que ya no funciona.
Yo creo que destruyó todo el sistema. Claro, y al final igual se ven troncos, ¿no? Sí. No, qué pena. Qué pena. Hola, perrito. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bueno, al final hemos encontrado este lugar. Estamos en un pueblo que se llama La Aguada. Y aquí tenemos mucho espacio. De hecho, estaba registrado como camping gratis. Que la gente de aquí viene en carpa a hacer camping aquí, etc. A esa temporada no, porque hace mucho frío. Pero es un lugar muy bonito. Que aquí tenemos una bajada directamente al río. Podemos bajar. Está pasando todo el río aquí y aquí hay otro pequeño río. Como una pequeña cascada. Esto aquí. Y además, este lugar está justo al lado de otro lugar bien especial, bien bonito que vamos a ir ahora a visitar. Antes de partir, ahora vamos a tomar el desayuno. Ya la mesa está preparada. Sebastián está calentando agua para tomar un matecito. ¿Cómo fue tu noche? Bastante tranquilo, la verdad. En la noche pensamos que, de hecho llegó la policía en la noche, pero por primera vez no fue para nosotros, sino que fue para otras personas y no nos dijeron nada, así que... Hola, buen día. El salto del Laja está en mantención. Sí. Está. Puede pasar. Claro. Claro, lo que pasa es que allá abajo, si bien es cierto, ya parece que abrieron el sendero para entrar a ver la cascada hasta cierta distancia. Acá arriba el río pasó por encima de todo. Entonces rompieron las cañerías, rompió todo. Entonces aquí para allá, hasta una cierta parte puede llegar el auto y de ahí para allá está todo destruido. Entonces mientras no se repare todo eso, no se puede. Usted baja por aquí, por Sí. este sendero, se encuentra con los estacionamientos que están ahí. Ya. Y ahí hay un camino hacia el sendero que parece que está abierto todavía. Ah, bueno. Me acaban de informar que la parte de arriba está cerrada. Otra vez por las inundaciones que parece que destruyó todo. Pero nos dijo que había un pequeño trekking abajo. Que se podía acceder, supuestamente, que aún está abierto. Ahí está el salto, lo vemos. Pero parece que están medio obras. De hecho, está lleno de humo. Pero igual abajo vemos está todo destruido. Hace muy poco acá en la zona centro-sur del país cayó mucha agua y generó que los ríos crecieran mucho. Hay piscinas ahí abajo, están llenas de barro, se nota que el agua pasó muy cerca de las casas que están ahí atrás. Sí, Y- es que debe, mira, hasta el camino atrás como que se destruyó. Que yo imagino el miedo que la gente viviendo aquí debe haber tenido mucho miedo en las inundaciones. Están como justo al borde del agua. Todo el borde del río está sin árboles, sin vegetación y es bastante increíble porque la vegetación, los árboles sobre todo, toman tiempo en crecer y eso significa que no están acostumbrados a que el río suba tanto y por eso se los llevó igual. Región de Biobío. Región de Ñuble. Igual vemos que siguen construyendo los kioscos como de artesanía, porque imagino que todo eso estaba destruido por las inundaciones. Están reconstruyendo todo, por eso hay tantas obras. Y bueno, ya estamos llegando frente a la cascada y wow, es impresionante el flujo de agua que hay. Me parece bien impresionante. Yo me acuerdo que yo vine una vez con mi familia cuando era pequeño y vinimos en verano y no tenía nada de agua. Y ahora verla así es bien increíble, la verdad. Y claro, aquí vemos, antes había una pasarela que te llevaba mucho más cerca de la cascada, pero igual otra vez ya vemos que fue destruida, la están reconstruyendo también. Pero antes se podía pasar hasta aquí, hasta el final y ver desde más cerca. Pero hay diferentes partes que ya se cayeron, aquí por ejemplo. Así que imaginan todo el agua lo que subió, estaba aquí, subió hasta aquí. Es increíble.
El ambiente es muy extraño, hay árboles botados por todas partes, el río parece como muy salvaje, mucha tierra por todas partes. Por primera vez el río había subido tanto, a tal nivel de que tuvieron que escapar. Igual es impresionante porque esto pasó hace un mes y igual es impresionante imaginar la cantidad como subió el agua. Es la diferencia entre hoy y hace un mes subió tanto. Subir el agua hasta donde estamos ahora y que ni siquiera ahora el río está muy bajo. Lo vemos, está muy bajo, pero subió hasta aquí, vemos el límite. Pues el agua llegó ahí, mira. Todo esto era pura agua. El caballero de Magallanes tenía máquinas, tenía radiel, se lo llevó con radiel y todo. Las máquinas, todas las máquinas que tenía para los granizados, para todo se llevó. Aquí se inundaron poblaciones para allá, el camping de allá arriba, y aquí mismo de ahí hay un hotel, la casa igual se le inundó, se le murieron las llamas ahogadas. Así que no, sí, ahora lo estamos levantando de a poco, llega hasta así porque los mismos, nosotros, todos los compañeros trabajamos aquí. No es que haya venido alguien a ayudarlo. Esto es por entre todos los juntamos y entre unos cocinaban, se hacía el almuerzo, los otros trabajando. Aquí los cooperaron con materiales, sí, pero la de mano toda de la gente de acá. Cuesta, pero ya vamos bien avanzados. Sí, Lo bueno es que aquí son todos unidos, todos para todos. Dicen que el Salto del Laja es un ejemplo, que todos debían de seguir el ejemplo que hizo el Salto del Laja, porque todos unidos. Todos los paramos al mismo tiempo. Que así debía ser en todos lados, que la gente se una, porque las otras cosas cuando uno se une salen mejor. El Salto del Laja fue destructor para los habitantes de la zona. Sin embargo, su esplendor perdura a pesar de la adversidad. Es aquí donde entra en juego la fortaleza de una comunidad, ya que los habitantes de la zona unieron sus esfuerzos para devolverle al Salto del Laja su antiguo esplendor. Si tienes ganas de seguir recorriendo las maravillas de Chile con nosotros, no olvides suscribirte. Y aquí te dejo mi primer video en el país. Me da mucha vergüenza hoy en día, pero también me trae mucha nostalgia. Vamos a degustar. No, tiene tierra.